permitió que se otorgaran contratos inflados y se desviaran los recursos. Ahora bien, en el sector privado, las empresas internacionales como McKinsey y KPMG también se vieron involucradas en este escándalo al facilitar contratos irregulares. Esto demuestra cómo la falta de un compliance en el sector privado también contribuyó a la corrupción. Y es que, como referimos siempre, compliance no es un antídoto, compliance no es una vacuna contra la corrupción, es la implementación de una serie de sistemas que de manera preventiva van a evitar este tipo de escenarios. Tras la caída del gobierno de Suma Sudáfrica, también ha empezado a implementar medidas para fortalecer compliance en sus instituciones, como la creación de la Comisión Sondor, que recomendó reformas en la supervisión de las empresas estatales y la implementación también de auditorías más estrictas. Sin embargo, el progreso en Sudáfrica está siendo bastante lento debido a la resistencia política y a la falta de recursos, porque obviamente implementar programas para prevenir la corrupción es difícil en espacios donde la política ya ha sido coactada por intereses privados. Haciendo un paralelo entre el caso peruano y el caso visionado, vemos que, como le decía, la buena noticia es que en nuestro país estos escándalos de corrupción, como el caso Lavallato, han impulsado la implementación de sistemas de compliance, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado conocemos todos la Ley 3424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de corrupción, por lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Y además establece que aquellas empresas que deseen ser exentas de este proceso penal deben cumplir con ciertos parámetros, como por ejemplo la implementación de políticas anticorrupción, códigos de ética, canales de denuncia, auditorías internas. Por ello, muchas empresas en nuestro país ya han adoptado programas de compliance para evitar estas sanciones legales y verse inmersas en estos procesos penales y obviamente mejorar su reputación. Asimismo, se vienen haciendo esfuerzos también en el sector público y sigue siendo un reto enfrentar desafíos para el sector público, como por ejemplo la falta de recursos o la escasez de recursos, más que falta de recursos, la escasez de recursos, la falta de una supervisión efectiva. Retomando el tema del sector privado, en el sector privado esta ley que establece esta implementación de controles no es obligatoria, es voluntaria. Compliance es voluntario en nuestro país. Entonces no obliga a la implementación de estos modelos de prevención como sí se realiza en otros países cuando estas empresas van a contratar con el Estado. En otras latitudes, una empresa que contrata con el Estado está obligada a tener un programa de prevención. En nuestro país no es obligatorio. Por esta razón, y este es el desafío, es que no todas las empresas cumplen con esos requisitos, estas políticas. Otro desafío que también enfrentamos en nuestro país viene a ser la resistencia cultural. ¿Y por qué? Porque en algunos casos compliance o la implementación de estos sistemas es visto como un trámite burocrático en lugar de una herramienta para prevenir la corrupción. Otro desafío, como les decía, vienen a ser los recursos limitados. La implementación de un programa de compliance puede ser costoso por la cantidad de información que tiene que levantarse, por la especialización que se requiere, y especialmente este desafío lo enfrentan las empresas pequeñas y medianas. Y recordemos que justamente las pequeñas empresas y medianas son las que proveen al Estado en un 80%. Entonces, esto representa un desafío en la economía y en el desarrollo, tanto en nuestro país como en el caso que hemos visionado hoy día en el caso sudafricano. Ahora bien, ¿qué lecciones nos deja el caso que hemos visto? A partir de este caso, y haciendo el paralelo con nuestro país, se pueden extraer varias lecciones importantes, como por ejemplo, los sistemas de compliance no solo deben implementarse en el sector privado,
sino también en el sector público. Se está realizando. Sin embargo, en Sudáfrica, por ejemplo, la falta de controles internos en empresas estatales como ESCOM permitió este desvío de recursos. En el Perú ya se realiza a nivel de gobierno nacional la implementación de lo que se conoce como el Public Compliance o de el modelo de integridad, así se denomina en nuestro país, el modelo de integridad para el sector público. Esto se está realizando a nivel de gobierno nacional. Sin embargo, viendo la realidad respecto de la corrupción de gobierno en gobiernos regionales y locales, nos muestra la necesidad de extender estos programas de compliance a todos los niveles del Estado. Es también importante la supervisión y las auditorías. En ambos países, la falta de auditoría independiente es lo que permitió a estas redes de corrupción que operaran sin restricciones. Es fundamental por ello que los sistemas de compliance, sistemas de supervisión, sistemas de auditorías incluyan mecanismos efectivos y regulares. Y un punto muy importante viene a ser el rol de la ciudadanía y la transparencia. La movilización ciudadana en Sudáfrica, como hemos visto en el video, y en el Perú también, ha sido clave para exponer los casos de corrupción. La transparencia en la gestión pública, como la publicación de contratos, la publicación de las auditorías, es esencial para prevenir la corrupción. Un desafío que está costando bastante en nuestro país viene a ser la resistencia cultural al cambio. Y analizamos y vemos que en ambos países se enfrenta a la resistencia cultural. ¿Qué es lo que queremos decir? Que muchas organizaciones lo perciben, además de un trámite burocrático, además de un costo, no perciben, por ejemplo, a la delación que se puede realizar en estos casos de corrupción como algo bueno. Por el contrario, incluso conversábamos hoy día con un experto español y nos comentaba que incluso en España el tema de delación, de denuncia, mejor dicho, de estos casos de corrupción, se veía socialmente, en términos que se utilizan en España, como el chivato. Aún a hoy día se ve mal, se sanciona socialmente a aquel que realiza la denuncia. Entonces son resistencias culturales que vienen a ser un desafío muy importante también en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se tiene que fortalecer las instituciones, se tiene que garantizar la independencia de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las leyes anticorrupción, como la Contraloría General de la República y la Auditoría General que viene a ser en Sudáfrica. Se tienen que implementar sanciones ejemplares para quienes incumplan las normativas. Un drama en nuestro país y en la mayoría de los países donde se dan estos casos tan sonados de corrupción es aquel que observamos donde los países tienen normas sumamente rígidas de cumplimiento flexible, cuando deberían ser normas flexibles que se adapten a la situación o que tengan en cuenta la situación, pero de cumplimiento rígido, que se cumplan las normas y que se cumplan las sanciones. Tenemos normas rígidas de cumplimiento flexible, cuando deberíamos tener normas flexibles de cumplimiento rígido, todos obligados a cumplir la ley. Entonces, esto solamente se puede lograr con el fortalecimiento de las instituciones que supervisan este cumplimiento de la ley. Y bueno, también, como no, implementar sanciones que sean ejemplares a quienes incumplan estas disposiciones. Promover la transparencia, publicar los contratos, las auditorías, los resultados de las investigaciones, para que la ciudadanía pueda monitorear la gestión pública. Crear plataformas digitales accesibles que permitan también a los ciudadanos denunciar los actos de corrupción. Esto ya existe desde diversas instituciones a través de un canal de denuncias centralizado, pero quizás más sensibilización y más difusión para que la ciudadanía tome en cuenta que existe canales donde se puede denunciar y que estas denuncias siguen un ciclo.
que terminan en una investigación con un resultado de investigación que tiene que ser de acceso al ciudadano. También se debe fomentar el cambio cultural del que hablábamos, ¿no? Invertir en programas de capacitación, de sensibilización, promover una cultura ética, una cultura transparente, también en las mismas organizaciones, porque sucede a veces que en las organizaciones y en la sociedad hay costumbres que están tan arraigadas donde ciertos actos que son, que consisten en actos de corrupción o que conllevan actos de corrupción, se han normalizado tanto que se piensa que es lo normal. En épocas ahora de Navidad, para algún grupo de ciudadanos, para algunos pequeños empresarios, les resulta normal pensar en que tienen que gratificar al funcionario público. Ese tipo de costumbre tiene que ser erradicado a través de la sensibilización, establecer campañas, programas donde se sensibilice a la población de que eso no es normal, que eso no está bien, que eso no es un cariño, como se llama, eso es corrupción. Y claro, fortalecer también sistemas donde como los sistemas de compliance, donde se establezcan políticas y lineamientos en este sentido. Como conclusión, podemos enfatizar que el cambio cultural es necesario, más allá de las leyes, más allá de las regulaciones. Como les decía y como siempre digo a mis alumnos, compliance no es un antídoto, no es un medicamento que lo tomamos y nos cura de la corrupción. No, es un sistema que va a ayudar a prevenir, pero lo que se quiere, lo que se necesita es que más allá de las leyes exista la autorregulación. Es necesario promover una cultura ética transparente en todos los niveles de la sociedad. Eso requiere un esfuerzo conjunto del gobierno, las empresas y los ciudadanos, un compromiso ético que debe ser adoptado por todas las organizaciones. Sudáfrica y Perú, en este caso, tienen similitudes y diferencias. Y el colorario es que tienen la oportunidad de aprender de sus errores y avanzar hacia una gobernanza más transparente y responsable. La lucha contra la corrupción es un desafío global, pero con sistemas de compliance efectivos y una ciudadanía activa es posible construir sociedades más justas y más equitativas. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios de nuestra primera panelista, la doctora Rosana Madrid Montoro. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora vamos a pasar al siguiente panelista, el ingeniero Víctor Enrique Mejía Zuloeta. Él es ingeniero industrial, magíster en Administración de Negocios por la Universidad ESAN, especializado en control gubernamental, evaluación internacional de entidades fiscalizadoras, gestión empresarial del Estado, procesos de promoción de inversión privada, gestión y control del sector energía y minas. Cuenta con 37 años de servicios en la Contraloría General de la República, habiendo ocupado diversas posiciones gerenciales. Actualmente se desempeña como gerente de prevención y control social y docente en la maestría en control gubernamental de la Escuela Nacional de Control. Por favor, adelante con sus comentarios. Gracias, buenas tardes. Gracias también por la oportunidad de poder tener este espacio para intercambiar algunas ideas. Sí, de acuerdo con la expositora anterior, el tema de Sudáfrica es un tema común. Seguramente es el mismo escenario que se da en todos los países, con algunas variaciones geográficas y algunas características propias de cada país, pero en rigor la corrupción funciona de la misma manera como funciona el coronavirus. Mata por igual en cualquier parte del mundo, la corrupción daña por igual en cualquier parte del mundo. Hay que tener claro también que estos escenarios en los cuales estamos tratando de identificar algunas experiencias para ver hasta qué punto se parecen a las nuestras, son más difíciles de encontrar en determinados países. O sea, hay una correlación directa entre el nivel de menor percepción de corrupción en función al mayor índice de comodidad o condiciones de vida que hay en los países. O sea, me explico mejor. Si analizamos la percepción de corrupción en países como Finlandia o Noruega, son definitivamente mucho más bajas, pero al mismo tiempo esos países son los que tienen mejores indicadores en cuanto a calidad de vida, etc. Bueno, el video lo que nos enseña o que nos muestra es justamente un escenario común, como decía, en el cual es la prensa
la que saca la información, que permite evidenciar situaciones que todos suponen o conocen que existen, pero normalmente no se pueden visibilizar. Entonces, en este caso, la prensa y algún otro funcionario que se atreve a enfrentar el poder que está constituido, son la punta de la madeja que puede llevarnos a extraer casos y casos de corrupción. Está claro que el tema de la apropiación estatal por parte de grupos económicos es el inicio de todo este proceso, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se busca en primer lugar? Se busca la destrucción de la institucionalidad. Es decir, hay que desacreditar funcionarios, hay que poner los funcionarios que consideramos debemos estar ocupando esas posiciones y por lo tanto este poder que está detrás de las decisiones políticas se encarga pues de ubicar estratégicamente a todos sus actores para poder favorecer estos procesos de relacionamiento económico. ¿Y cómo se da? Básico. Tenemos funcionarios que están alineados con intereses que son invisibles, pero que son los que toman decisiones sobre cuándo y cómo se hacen las cosas y en qué se va a gastar. Por lo tanto, aquellos que están involucrados directamente o ya son aquellos que están informados de cuáles son los siguientes pasos a nivel de lo que es la gestión pública para poder prepararse para esos escenarios y ser los primeros que estén listos para participar y ganar. O también puede ser el caso de que estos actores económicos sean los que insinúen a la gestión pública qué es lo que hay que hacer. Y para eso son competentes porque tienen la especialidad de los negocios que manejan. Bueno, también hay un problema detrás de lo que significa esta relación entre el económico y el manejo político cuando se produce el caso de las ruedas giratorias o las puertas giratorias. En algunos casos se han puesto algunos elementos para poder frenar eso, limitaciones de poder pasar del sector público al sector privado en aquellas entidades en las cuales se haya tenido algún tipo de rol. Pero no es suficiente porque nadie le va a desmontar o desactivar a un personaje determinado todo el conjunto de relaciones, contactos, etcétera, que están detrás de él, independientemente esté ejerciendo una función pública o no, o una función privada o no. Siempre va a ser un tema de latencia y por eso podemos tener varios ejemplos. Entonces, según Sudáfrica, las revelaciones empiezan a ser conocidas, se tiene información, inclusive la defensora del pueblo pide que se investigue el gobierno y todo eso a raíz de filtración de correos electrónicos, de tomas, de fotografías, de evidencia, algo que es muy difícil conseguir. Más adelante voy a explicar casos parecidos que hubieron en el tema peruano. Bueno, Sudáfrica es un país importante, 61 millones de personas, contra 34 millones que tiene Perú. El ingreso per cápita en Sudáfrica es de $6.000, en el caso peruano 7.300. Es un productor importante de algunos metales como oro, platino, cobre. También produce cantidades importantes a nivel de África de maíz y azúcar. Es un país que tiene recursos, tiene una extensión importante también. Pero el caso Sudáfrica no debemos verlo como un tema puntual, como un tema concreto. Mientras ocurrían todas estas situaciones que han sido reveladas en el video, donde se iba conformando esta alianza, llamémoslo así, criminal, para poder sacar uso y beneficio de los recursos del Estado con las decisiones políticas. En el año 2010 en Sudáfrica, por esa época, se llevaba a cabo el Congreso trianual de entidades de fiscalización superior, o sea, de Contralorías, en Johannesburgo, el año 2010. Y coincidentemente en ese Congreso, un país que estaba convulsionado por la corrupción, se produce este congreso donde sacan algunas lecciones aplicables a las CFS, o sea, a las Contralorías. Por ejemplo, en ese momento, lo que se plantea es de que las entidades de fiscalización superior deberían ser fortalecidas y el punto básico fundamental para fortalecerse es asumir plenamente la normativa emitida por la Organización Mundial de Contralorías, o ODFS, llamada INTOSAI. Entonces ahí se acuerda en Sudáfrica de que las entidades de fiscalización debían sujetarse indefectiblemente a ese marco normativo con la finalidad de tener mucho mayor solvencia técnica y respaldo internacional. También en ese Congreso de Sudáfrica, a nivel de control, se acuerda de que las entidades de fiscalización iban a someterse a revisiones periódicas para ver qué tan alineadas estaban con el marco internacional que rige a la CFS. Es un hito importante en la historia de la CFS a nivel mundial. A partir de ahí se genera la necesidad de aplicar puntual y concreta y absolutamente las normas a todo el ejercicio de control a nivel mundial, pero también la obligación de la CFS de revisarse
para poder mostrar qué cosa es lo que están haciendo y cuál es el valor de su trabajo. Bueno, revisando el tema entre el poder político y el poder económico, que es la materia del video, ¿sí? El poder económico, según toda la literatura especializada sobre el tema, se origina en la acumulación de recursos por parte de ciertos grupos, de manera tal de que con esa acumulación de recursos puedan influir en decisiones sociales, políticas, económicas, culturales, etc. Es un predominio. Y se encuentra en manos normalmente de agentes económicos privados. Claro, a nivel mundial hay economías en las cuales la economía está concentrada fundamentalmente en el aparato público, pero en este caso estamos hablando de los modelos en los cuales las empresas privadas se concentran y empiezan a manejar N escenarios de la actividad nacional. La teoría también nos dice que, según Marx, en el Manifiesto Comunista del año 48, se empieza a explorar este tema ya de la alianza entre el poder económico y el poder político, y entonces surgen las primeras interpretaciones, cómo es que la sociedad moderna desplaza a la sociedad feudal, porque esta era incapaz de proveer todos los recursos, y se generan las clases que están en conflicto, la burguesía y el proletariado, y luego la burguesía migra a condiciones superiores, concentra recursos, y es donde se genera esta dispersión y concentración de recursos. Entonces existe, según la teoría, un poder formal, que es el que emana de leyes, reglamentos, mandatos, etcétera, y un poder real, que es el que finalmente influye en el poder formal para poder tomar decisiones. En el poder real están básicamente los grandes grupos económicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas partes del mundo? En muchas partes del mundo, en estas épocas, los estados manejan los servicios, pero no controlan la economía. Ni siquiera a veces tienen la suficiente fuerza normativa o regulatoria para poderla manejar bien en cuanto a sus términos económicos. Ahora, también es cierto de que mucho de lo que conocemos como un escenario donde predomina la corrupción, etcétera, obedece también a narrativas, ¿ya? Entonces ahí la prensa juega un papel importante, ¿no? Entonces, como hemos visto, los periodistas en Sudáfrica estaban al frente de una campaña para poder purificar la gestión pública, para identificar los casos de corrupción y combatirlos. Es un buen rol. La prensa juega ese rol de investigación cuando es seria y es profesional, ¿sí? Pero la prensa también puede jugar un rol formador de opinión en tal o cual sentido. ¿Está bien? La prensa también está seguramente orientada a una u otra opción de tipo político o también de tipo económico. O la prensa también puede formar parte de las cadenas económicas y del poder económico. Entonces, toda la información, y hay que tener cuidado en eso, toda la información o todos los pareceres o percepciones de la población pueden estar influidas altamente por el tema de la prensa. En este caso, la prensa en Sudáfrica jugó un papel importante, como después en el caso peruano vamos a conversar después. Entonces, para ir al caso peruano, para ir avanzando en el caso peruano, diríamos de que en el caso peruano se han producido algunos casos que pueden tener una connotación grande, mayoritaria, explosiva desde el punto de vista de la prensa. Por ejemplo, uno de los primeros acontecimientos que hubo fue con relación al tema de los videos que se difundieron alrededor de fines de la década de los 90, principios del 2000. La prensa y la política jugaron un papel, la prensa hizo eco de las denuncias que hubieron, se difundió, se generó toda una posición parecida a la que ocurrió en Sudáfrica, trajo consecuencias poderosas desde el punto de vista social, político, económico, fue un cambio, ¿está bien? Pero fue un momento determinado. Luego, a nivel, por ejemplo, de lo que se produjo en otros acontecimientos, ya son audios, ya no son videos que también se obtuvieron de N formas, pero amplificados por la prensa, como lo que se llamó en su momento el tema de los petroaudios, o lo que se llamó después el caso de los magistrados que estaban involucrados en redes que habían sido posteriormente procesados. Entonces, la prensa también ha jugado un papel importante aquí, ¿sí? Entonces, algunas veces nos hemos hecho la pregunta como control, ¿por qué hay casos que salen en la prensa y por qué el control no lo detecta, no los identifica, ¿no? Bueno, hay varias explicaciones, voy a tratar de entender, por lo menos dar una o dos de ellas, ¿no? Creo que la prensa tiene sus propias reglas, tiene sus propios circuitos, mucho más expeditivos que una operación de control que requiere un montón de formalidades, un montón de información que a veces llega como privilegiada a manos de la prensa que tiene una reacción mayor. Esa sería una explicación de por qué
muchos casos pueden llegar a la prensa antes que el control lo detecte, ¿sí? En otros casos, el control también ha detectado algunas circunstancias que no han sido identificadas por la prensa, pero sí, la prensa es un aliado importante para el trabajo de control también, como también son las denuncias de la ciudadanía. Entonces, miren lo que pasó para graficar un poco el tema de los números a nivel del país, ¿no? En los últimos 60 años, hubieron 16 presidentes de la República, 16. Calculo unos 50 primeros ministros, unos 1000 ministros, unos 2000 congresistas y 16 contralores. Todos estos funcionarios, aparte de todos los funcionarios que forman parte de la estructura del Estado, que pueden ser miles en estos 60 años, han pasado, han salido, algunos reingresan, algunos desaparecen, incluyendo partidos políticos, y todo va cambiando, todo es una dinámica en esos agentes. Lo que no cambian normalmente han sido, los que no han cambiado son los grupos económicos en el país. ¿Ya? Esos grupos sí son estables. ¿Sí? Entonces, esta es una señal de la estabilidad de los grupos económicos, pero hay mucha inestabilidad política, hay mucha variación en el manejo de la gestión pública. ¿Está bien? No quiere decir esta estabilidad de los grupos económicos que hablemos del tema de corrupción por alguno de estos grupos, que no voy a mencionar, pero sí da una impresión de que la estabilidad económica realmente rige y lo que pasan son los actores que se encargan de la gestión pública. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué debe hacer el control? O sea, ¿qué debería haber hecho el control en el caso de Sudáfrica? ¿Qué debe haber hecho el control en el caso de Perú para anticiparte a todos los acontecimientos que acabamos de ver? O lo que mencionaban hace un momento, el tema, por ejemplo, Odebrecht, ¿está bien? Entonces, Odebrecht podría ser un equivalente a Gupta en el caso de Sudáfrica, podría ser una familia. Entonces, ¿cuáles son las recetas? O sea, no hay recetas únicas, ¿no? Y desde la perspectiva del control, nosotros hacemos control gubernamental, verificamos el cumplimiento de lo que está normado. Pero entonces un primer reto para nosotros que hacemos control es darnos cuenta que debemos entender cabalmente el tema de lo que es la inconducta funcional, que es la mala práctica en la gestión pública, el incumplimiento normativo, y lo que es la corrupción. Debemos entender bien esos fenómenos como si fuera la letra A de lo que nos toca hacer después, aplicando herramientas de control. Debemos identificar bien cuál es la amenaza más grande que tenemos en nuestro trabajo, que son básicamente la inconducta funcional y la corrupción, para poder tener un adecuado encaminamiento, para poder identificarlo, separarlo, plantear mejoras de mejora de gestión y eso no se vuelve a repetir. Pero también debemos ser muy conscientes de que el trabajo de control no es el único que va a resolver el problema de la corrupción. Es apenas uno de los agentes que forman parte de la lucha contra la corrupción. Es más, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción le dice a la Contraloría, ustedes dedíquense a hacer control previo, simultáneo y posterior. Ese es nuestro mandato, es decir, cumplan con lo que dice la Constitución o cumplan con lo que dice la ley. Ese es el mandato. Entonces, somos un jugador en un equipo de jugadores, ¿está bien? Que requiere que los otros órganos que están involucrados en el tema de la lucha contra la corrupción actúen de acuerdo a sus competencias y actúen de manera eficiente, transparente, consistente, con resultados. Entonces, tiene que haber un trabajo de prevención, en parte lo hace la Contraloría con algunos sistemas que tiene identificados, hace un trabajo de detección con su trabajo de control, luego tiene que haber un proceso de investigación, en el caso que corresponde entrar al Ministerio Público, tiene que haber un proceso de judicialización o investigación final con sanción, que es el Poder Judicial. Cada uno debe cumplir una tarea, porque si alguno de ellos no la cumple, se rompe la cadena y se rompe el circuito que debe seguir todo caso de corrupción para ser debidamente ultimado. Definitivamente que esta tarea es una tarea que nos lleva a tener que mejorar procesos, en ese rumbo vamos, en ese camino estamos, ¿sí? Pero hay un componente especial. Nosotros hacemos control sobre lo que está escrito. A, B, C, D, normas que deben ser cumplidas dentro de una operación determinada, A, B, C, D, normas. Pero resulta que cuando verificamos A, B, C, aspectos que están normados, puede hacer que ese A, B, C que está normado no sea todo lo que debería estar normado, porque hay otros aspectos de riesgo que deben ser identificados y normados, porque si no, por ahí se pueden filtrar malas prácticas o corrupción. ¿Cómo se identifica eso? Con una evaluación de control interno que le corresponde hacer a cada entidad. Es decir, identificar todos sus riesgos y establecer medidas de control o minimización de todos esos riesgos.
de manera tal que tengamos una cartilla completa de todos los que son los riesgos y todas las medidas que deben aplicarse para que esos riesgos no se materialicen. Eso se llama trabajar sobre el control interno. Esa es una tarea que la tenemos en adición a nuestra tarea, la venimos haciendo hace años. Creemos que debemos mejorarla hasta que alguien en la estructura del Estado se haga cargo de ella. Normalmente es un problema puro de lo que es la gestión. Hacer control interno, aunque se llame control interno, es un problema de gestión, porque no hay mayor interesado en desarrollar el control interno que el gestor de la propia entidad, porque trata de identificar sus riesgos y minimizarlos. Y entonces la ruta del control en estos tiempos de cambio de gestión tiene un escenario en el cual nos obliga a trabajar mejor. Estamos cambiando una gestión, tenemos la amenaza de la corrupción, creemos que hemos estado trabajando parcialmente lo que nos toca hacer. Voy a poner un ejemplo. Hemos visto durante mucho tiempo afiches nuestros que dicen: Contraloría General de la República, somos tus ojos puestos en el gasto público, y lo cual es una deformación, porque según las normas internacionales, la gestión de control tiene que ver también con lo que son ingresos, con lo que son los gastos, pero también con lo que es la gestión misional de cualquier entidad pública. Entonces, realmente la Contraloría debe expandir su trabajo para conocer la conformidad de los ingresos, de la gestión y de los gastos. De esa manera podemos tener una foto tridimensional de lo que es la gestión pública. Ese es un reto pendiente. Otro reto pendiente es ampliar la cobertura y control con productos de mayor calidad, y para eso debemos fortalecer nuestro marco normativo alineándolo con las normas internacionales. Debemos fortalecer las capacidades técnicas de nuestros equipos, porque no solamente hay que saber de auditoría, hay que saber de lo que se trata cada proceso en el cual intervenimos. Es decir, si son procesos de construcción, debemos tener ingenieros civiles capacitados y a la altura de los que hacen gestión. Igual, si se trata de evaluar programas médicos, debemos tener médicos entrenados y preparados para hacer esta tarea, y así en cualquiera de las actividades de lo que significa la gestión pública. Es lo que quería decirles. Hay muchos temas que hablar con relación al control, hay muchas circunstancias que vale la pena resaltar a raíz de los últimos acontecimientos. Yo escuché recientemente que a un alto funcionario del Estado dijo que en su organización no había corrupción porque ellos tenían un mecanismo excelente de selección de los que se incorporaban a su planilla y que eso no les fallaba. Y creo que es una buena declaración de parte, porque creo que en el término de nuestro trabajo de control, nadie puede decir yo soy bueno hasta que alguien independientemente realice un trabajo de revisión y pueda opinar al respecto. ¿Está bien? Creo que no hay acá declaraciones de parte de ser bueno o no. La Contraloría también se somete periódicamente a revisiones para ver cómo está trabajando, se alcanzan los resultados y nosotros emprendemos procesos de mejora. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenas tardes. Agradecemos los comentarios del ingeniero Víctor Enrique Mejía Zulueta. Ahora pasaremos a nuestro último panelista, el doctor Ronald Cárdenas Crens. Él es abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial, docente, investigador y actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad ESAC. Es miembro de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Ex superintendente nacional de la SUNAR, presidente del Consejo de Notariado, considerado por UNESCO en su relación de expertos en ética a nivel mundial. Por favor, sus comentarios, doctor Cárdenas. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la doctora Esther Díaz y saludar a todos los funcionarios de la Contraloría que nos acompañan en esta sesión. Y le preguntaba yo ayer al ChatGPT qué relación encontraba entre la corrupción política en Sudáfrica y en Perú. Y quería compartir con ustedes su respuesta, porque creo que nos pueden servir de puerta de entrada. En primer lugar, dice que, bueno, hay varias características que compartimos, aunque las circunstancias y contextos sean distintos. En primer lugar, la corrupción sistémica y estructural. En ambos países, la corrupción está profundamente arraigada en las estructuras políticas y también sociales, que es algo que hay que resaltar. En Sudáfrica, la administración del presidente Zuma, lo hemos podido ver ahora, estuvo marcada por escándalos de corrupción de altos funcionarios y empresarios influyentes que se beneficiaron pues del poder estatal. En el Perú, la corrupción también se ha manifestado a través de sobornos entre políticos, empresarios y funcionarios públicos, y no necesito explicar más ese tema. En segundo lugar, el impacto de la democracia y la confianza pública. Sigo citando aquí a ChatGPT. En Sudáfrica, la corrupción
alimentado la frustración y el descontento en una población que esperaba que el fin del apartheid trajera bienestar. En el Perú, los escándalos de corrupción han llevado a la inestabilidad política y a la erosión del sistema político, e inclusive a un cierto desencantamiento democrático, podríamos agregar. En tercer lugar, la impunidad y la falta de rendición de cuentas. En ambos países se advierte una sensación de impunidad por los procesos largos y complejos, aun cuando en el caso del Perú hay más detenciones que pues, lo que ha habido en Sudáfrica, por lo menos hasta donde conocemos en cuanto a altos funcionarios del Estado. Un cuarto punto, similitud el papel de los medios. Recordemos el papel de los medios aquí en el Perú para destapar una serie de casos de corrupción. Un quinto elemento que se puede dar en ambos escenarios son los efectos negativos de la corrupción en cuanto al desarrollo económico y social. ¿Y esto por qué? Por el desvío de dinero, grandes sumas de dinero que podría haber servido para luchar contra la pobreza, mejorar la infraestructura y los servicios públicos, ¿no? Cuyo estado dramático lo hemos podido ver, por ejemplo, durante la pandemia. En sexto lugar, la existencia de reformas frustradas y también una cierta resistencia al cambio. Tanto Perú como Sudáfrica han intentado implementar reformas para combatir la corrupción, pero se han enfrentado a grandes obstáculos. Agregaría yo, en algunos casos, además, a la desidia de los propios reformistas, por llamarlo de alguna manera. En Sudáfrica, el gobierno ha intentado fortalecer las instituciones de control, pero las luchas internas dentro del partido del Congreso Nacional Africano y la influencia de intereses corruptos han dificultado estos esfuerzos. Vale aquí anotar que estaba viendo las noticias y el 22 de noviembre, recién el 22 de noviembre de este año, el partido, el CNA, ha expulsado a Zuma definitivamente del mismo. Fíjense, después de tantos escándalos, recién le expulsan el partido. Pero bueno, en el Perú, a pesar de algunos avances en la lucha contra la corrupción, las reformas son constantemente socavadas por redes de poder. Hasta ahí las referencias de ChatGPT, que creo que son bastante lúcidas y elocuentes. Pero, ¿qué cosas podemos agregar a lo que puede decir finalmente el análisis de una inteligencia artificial? Creo que aquí tenemos que hacer una reflexión que vaya más allá de la data. Francis Fukuyama decía a fines del siglo pasado que lo fundamental para que las instituciones se mantengan es la confianza. La confianza, por ejemplo, es fundamental en una pareja. La confianza es fundamental cuando salimos de la casa y dejamos encargados a alguien en nuestros hijos. La confianza es fundamental cuando elegimos un gobernante. La confianza es fundamental en las empresas. Y entonces, la falta de confianza afecta a la legitimidad. Y esto es algo muy importante. La corrupción genera desconfianza y esta desconfianza puede terminar socavando la legitimidad de un gobierno y cuando no, a veces de repente hasta de un Estado. Y aquí podemos observar algo interesante y triste que pasa con este asunto de la corrupción. Cuando hay un acto de corrupción, en primer lugar hay indignación, qué barbaridad, no puede ser, etc. Pero después, como que nos vamos habituando a la corrupción y de la indignación pasamos a la resignación. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Pues, sí, pues, así es. Bueno, es el Perú. Y luego de la resignación terminamos cayendo en la indiferencia. Ya ni nos importa el asunto. Lo peor es que de la indiferencia pasamos a la tolerancia, en donde permitimos que haya corrupción y nadie dice nada. Veamos lo que pasa, por ejemplo, con el desarrollo que ha tenido la minería ilegal. Y peor todavía, cuando de la indignación pasamos a la resignación, de ahí a la indiferencia, de ahí a la tolerancia, y finalmente derivamos en la aprobación de conductas que son ilícitas, inmorales, antiéticas, etc. Por mencionar un ejemplo muy común aquí en el Perú, existe entre nosotros la idea de que si uno es funcionario público, tiene que servir a la familia, tiene que servir a los amigos. Y si uno no lo hace, es un sobrado, se le han subido los humos, etcétera, etcétera.
Pero vale también aquí hacer presente, recordar que la corrupción no solamente tiene un impacto social, mediático y moral. Hay un impacto económico que es muy fuerte. Hace algunas semanas el Instituto Peruano de Economía revelaba una cifra muy inquietante. De cada 100 soles que se invierten en el Perú, 13 se pierden por actos corruptos. El diario peruano, el 2 de septiembre, daba a conocer un dato de la Contraloría, precisamente, que estima que el costo de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú habrían ocasionado pérdidas por más o menos 110.000 millones de soles durante los últimos 5 años. Es una cifra dramática, ciertamente. Pero aquí viene una cuestión que creo que es importante resaltar. Que haya corrupción en una sociedad, ¿está mal? Está mal. Claro. ¿Es grave? Es grave. Pero peor que la existencia de una corrupción en la sociedad es cuando la sociedad se acostumbra a la corrupción. Peor es cuando la corrupción se normaliza y se vuelve parte de la sociedad. En ese sentido, la corrupción se puede decir que en el Perú no es un problema de la sociedad, sino que es parte de la sociedad. Y eso es lo más inquietante, eso es lo más preocupante, porque corrupción hay en distintos gobiernos, en distintos niveles. Pero lo peor es cuando la corrupción se vuelve parte de lo normal, parte del sistema, parte de la sociedad. Y hay que luchar contra eso, sí, claro, del sector público y del privado. ¿Son importantes las normas? Sí, pero también veamos pues que a veces hay modas, ¿no? A inicios de este siglo se puso de moda que las instituciones tengan su código de ética. Código de ética por aquí, por allá, código de ética de la función pública, etcétera, etcétera. ¿Ha servido eso para que las cosas mejoren? Muchas veces es simplemente para la foto. Cuando algunas empresas privadas, por ejemplo, oficial de cumplimiento, que esto, que lo otro, muchas veces son simplemente modas, ¿no? Como cuando se habla empresa socialmente responsable, que la sostenibilidad, hay etiquetas que se utilizan con fines de marketing o de tratar de vender una imagen cuando en el fondo no hay mucho. ¿Las normas son importantes? Sí, pero más importantes son las personas. Porque pueden haber las mejores normas, pero si no tenemos las personas adecuadas, pues el asunto no va a funcionar. Y tiene que haber, por supuesto, la voluntad política, ¿no? Esto es esencial. Sobre todo, claro, en contextos como el nuestro, ¿no? Pero junta con la voluntad política, que está a los más altos niveles, tiene que haber la promoción de una cultura de la responsabilidad. El problema es que enfocamos la corrupción como un problema judicial, policial, que tiene esa dimensión, pero también y fundamentalmente es un problema educativo, un problema de formación. Hemos visto en el video el papel importante que juega la prensa. Y está muy bien que sea así. Está muy bien. Ahora, lo que dice también el video es que tampoco es que los periodistas son policías, y tiene toda la razón. Yo le agregaría nomás, los periodistas no son policías, pero tampoco son jueces. Y aquí hago un paréntesis para decir cómo a veces, pues un ciudadano que ha sido funcionario público o no, termina condenado sin siquiera abrirse el proceso por una cuestión mediática. No es en todos los casos, pero se ha dado. Algo importante en esta lucha contra la corrupción es naturalmente la independencia de las instituciones. Junto con la voluntad política tiene que haber independencia de las instituciones. Independencia funcional, independencia económica también, por lo menos a cierto nivel de independencia. Y en esta lucha contra la corrupción se requiere de inteligencia. Y el uso de la tecnología nos puede ayudar, definitivamente puede ser un gran aliado. Y a veces para combatir la corrupción se utilizan pues vías algo curiosas, ¿no? Por ejemplo, pagar a la persona que pues ayuda a encontrar a tal persona que está buscada por la justicia. Esas son prácticas del lejano oeste, ¿no? Salía un letrero, se busca, recompensa tanto.
Y a veces, claro, ¿no? Se recurre a este expediente fácil, cuando debemos buscar estrategias inteligentes, legales, jurídicas, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y sin alterar el orden del sistema y sin incurrir en actos de injusticia, por supuesto. Han habido casos en donde para hacer que alguien hable, pues han detenido a la secretaria que no tiene nada que ver o al pobre chofer, etcétera, ¿no? Y además hay un problema que se viene dando en el Perú. En el Perú muchas cosas funcionan al revés. La justicia, a veces, también. Se supone que un sistema jurídico, primero se investiga, luego se juzga, después se condena y finalmente se manda a prisión al culpable. En nuestro país, sin embargo, el asunto viene funcionando al revés en muchos casos. Primero se manda a prisión a la persona y después se investiga a ver qué se le encuentra. Más allá de que se diga, no, pero es solamente detención provisional, prisión preventiva, la cárcel es la cárcel. Y entonces hay que afinar los mecanismos de lucha contra la corrupción y actuar, repito, con mucha inteligencia. Pero claro, hay a veces, y este es un problema transversal a toda la sociedad, una cierta desidia que nos lleva nuevamente a un problema cultural. Hay una sociedad en la que vivimos, en el Perú, y no solamente en el Perú, que se puede calificar como una sociedad líquida. Bauman hablaba de una modernidad líquida. ¿Qué cosa significa esta sociedad líquida? Significa que todo se va derritiendo. Los valores se han derretido. Los íconos, los modelos públicos se han derretido. Las instituciones se han derretido. El respeto a la autoridad se ha derretido. El respeto a la policía. El respeto a los padres también. Entonces, hay un derretimiento que lleva también a un relativismo moral, en donde todo vale, ¿no? En donde lo que interesa es el interés personal y no el colectivo, en donde los deseos se convierten en derechos, y no es así. Entonces, es importante cambiar algunas ideas preestablecidas, incluyendo en el área de control. Por ejemplo, hay auditores que piensan que su labor es policíaca, en donde el auditor no es parte de la institución, sino alguien ajeno a ella. Entonces, necesitamos de auditores que caminen al lado de las autoridades, para que si van a cruzar la pista le avisen si viene un carro que pueda atropellarlo. Y no para que se pongan al frente y esperen que la persona cruce para después recién intervenir. Entonces, es importante aquí resaltar que en los últimos años se ha venido promoviendo una mirada distinta de la auditoría y del control. Y aquí se ha resaltado y se ha hecho muy bien en hablar de una auditoría preventiva. Y esto es esencial en nuestro medio. Ahora, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el modelo ideal de una Contraloría? Yo diría, el modelo ideal sería una Contraloría que no tenga que existir. Porque, claro, todos quisiéramos una sociedad donde no tenga que haber una institución de control. Lamentablemente, pues el mundo no es así, la gente no es así, y tienen que haber mecanismos de control, y tienen que haber instituciones de control. Pero en esas instituciones tiene que haber, por supuesto, más allá de los cambios en determinados niveles de gobierno, de haber una continuidad en las políticas, continuidad en los programas y continuidad en el personal calificado, que eso es esencial a cualquier institución pública. Y aquí aprovecho a decir que también uno de los problemas de la corrupción es que pues aleja a personas muy capaces que prefieren no ser parte del Estado ante los problemas que hay vinculados con la corrupción y otros que pueden terminar ahuyentando a buenos cuadros que deberían ingresar al Estado. También algo que es importante aquí es resaltar la importancia, la necesidad de la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción. En estos tiempos globalizados, pues esto es una tarea básica, ¿no? Y aquí decir también que dentro de este
esta nueva cultura, si se quiere, pues necesitamos una reivindicación de lo público, revalorizar la importancia del bien común y ser capaces de distinguir entre lo que es el interés privado de lo que es el interés público. Decía la doctora Díaz que pues, se requiere voluntad institucional más compromiso ético. Y ese compromiso ético es de todos los sectores, es a todos los niveles. Porque por más que tengamos una autoridad honesta, que podrá ser un buen ejemplo, si las cosas no cambian desde abajo, pues cualquier proyecto no va a durar. Y el caso de Sudáfrica creo que es interesante por lo que nos muestra como lección, ¿no? Podría haberse empezado esta conferencia diciendo cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero en verdad no es pura coincidencia, lamentablemente. Sin embargo, creo que aquí es importante, y con esto voy cerrando, lo siguiente. Creo que dentro de esa cultura de la responsabilidad que se necesita entre nosotros, tenemos que trabajar porque se vea la ética no como algo que nos oprime, no como algo que, caramba, tengo que cumplir esa norma de mala gana, no, sino ver a la ética como una posibilidad de realización, ver hacer el bien como algo que nos permite sentirnos más personas, más humanos. Hay un humanismo en nuestros actos que hay que reivindicar. Y yo quiero cerrar también aquí saludando y rindiendo homenaje a todas aquellas personas que trabajan para el Estado y que muchas veces son objetos de estigmas, de prejuicios, etc. No es fácil ser funcionario público. Y ustedes conocen mucho más que yo los monstruos a los que hay que enfrentar, algunos que vienen de fuera y otros de dentro. Pero es cierto, mucha de esa imagen tiene que ver con la corrupción de funcionarios del Estado. Empero, no se puede generalizar. Hay empleados, y hay muchos empleados honestos, comprometidos, y ellos son los que finalmente sostienen a las instituciones. Porque finalmente a los gobernantes pueden sostenerlos las alianzas políticas hasta cierto punto, pero al Estado lo sostienen sus servidores públicos, que son la base justamente de la continuidad y del progreso y la supervivencia de una nación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ronald Cárdenas Krentz por sus comentarios. Antes de pasar al final, les vamos a agradecer a todos los ponentes, por favor, mirar a la cámara porque vamos a tomar una fotografía de esta actividad. A ver, por favor. Muy bien. Mirar a la cámara, por favor. Perfecto. Muchas gracias. A ver, en un momento. Listo. Muy bien, agradecemos al público por su participación y a nuestros destacados panelistas por compartir sus conocimientos y experiencias esta tarde. De esta manera se ha concluido la segunda actividad de la Semana de la Integridad 2024 en la Contraloría General. Los esperamos el viernes 13 de diciembre en la conferencia híbrida Inteligencia Artificial y la lucha contra la corrupción desde el control gubernamental. Los colaboradores que se encuentren en Lima pueden asistir de manera presencial al auditorio de la Escuela Nacional de Control a partir de las 9 de la mañana. Los colaboradores que se encuentren en las diferentes regiones del país podrán conectarse a través de la plataforma Webex, a la cual ya se encuentran inscritos porque al momento de inscribirse por primera vez se pueden inscribir en todas las actividades. Muchas gracias por estar en esta actividad. Han sido más de 900 conectados a nivel nacional y agradecemos realmente su participación e interés en estas actividades que lo que hacen es fomentar una cultura de integridad en la institución. Nos vemos hasta otra oportunidad y muchas gracias a nuestros panelistas, a la doctora Esther, quien es la jefa de la Oficina de Integridad Institucional. Gracias y nos vemos. Cuídense.